Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal, mi canal Cristian Toriasi de teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, teología bíblica, vida cristiana y un poco de apologética. Y en esta oportunidad vamos a ir hacia esa área, hacia el área de la apologética. Vamos a ver algunos temas de la defensa de la fe. Y vamos a comenzar con este video explicando lo que es la apologética de una manera breve para que te sirva si vos te sentís o sentís que te llama esa parte de la teología que es la apologética, es decir, la defensa de la fe con base racional bíblica de nuestra fe cristiana. Así que yo te animo a que no pases este video, sino que lo mires. Voy a tratar que dure lo más, sea lo más corto posible y te pueda ayudar y que a la vez sea bastante profundo. Si te gusta, deja un like y, como siempre, compartirlo. Bueno, vamos a comenzar trabajando el concepto de apologética. ¿Qué es la apologética? Sé que hay muchos canales y videos que se especializan en la apologética cristiana. Pero en realidad, el término apologética puede aplicarse a cualquier otra disciplina. Uno puede ser apologeta de ideologías, uno puede ser apologeta de personas, uno puede ser apologías de grandes personajes, de administraciones, de gobiernos, etc. Entonces, ¿qué es apologética y cómo se relaciona con la teología cristiana? Bien, la apologética es aquella rama de la teología que trata sobre la defensa y el establecimiento de la fe en base a la razón y la Biblia. La apologética es algo en lo que cada creyente verdadero debería involucrarse, aunque sea un poquito. ¿Sí? Hay un texto clave en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que nos empuja hacia la apologética. Y ese texto está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15. Reza de la siguiente manera: sino santificad a Dios en vuestros corazones, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Acá el apóstol Pedro nos está diciendo que estemos siempre listos, estemos siempre preparados, primero santificando al Señor en nuestros corazones, es decir, viviendo en comunión, en entrega completa para Él. Y en segundo lugar, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre frente a aquel que demande razón de nuestra fe. Es decir, tener preparado una defensa básica, coherente, razonable, bíblica, si ese es el caso, porque obviamente hay defensa que vamos a hacer de la fe, no va a ser necesariamente bíblica, sino que vamos a tener que apelar a otros conocimientos, como la razón, la filosofía, etc., que también nos muestran, por ejemplo, la evidencia acerca de Dios y de su revelación. Por eso la apologética es parte de la teología. La palabra apologética, que viene del término griego apología, que literalmente puede significar una defensa verbal, se usa por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento. Lo tenemos en Hechos, capítulo 22, verso 1, capítulo 25, 16, 1 Corintios, capítulo 9, versículos 3 y 2, versículo 3, 2 Corintios,
capítulo 10, versículos 5 y 6, Filipenses 1:7, Primera de Timoteo 4:16 y este texto de Primera de Pedro 3:15. Este último versículo es el que está más asociado a la apologética cristiana, a la defensa de la fe cristiana. Por lo tanto, podemos decir que la apologética es ese entramado defensivo de la fe frente a los cuestionamientos de otros de afuera acerca de la fe cristiana. La apologética es esa rama de la teología que trata de responder cualquier crítica que se oponga o cuestione la revelación de Dios en Cristo, que es una parte de la revelación especial, y la revelación en su palabra, que es la otra parte de la revelación especial. Esto puede incluir estudio de temas como la transmisión de los manuscritos bíblicos, la filosofía, biología, matemática, cosmología, evolución, lógica, metafísica, etc. También consiste en responder preguntas acerca de nuestro Señor Jesucristo o de pasajes particulares de la Escritura. El último caso es tal vez el más común y nosotros no tenemos que leer tanta cantidad de libros para tener un conocimiento básico, pero es necesario para aquel que quiera esgrimir una buena defensa de la fe o tener una buena base de la fe, leer la Escritura y también tener conocimiento adicional acerca de estos temas que es necesario defender. En primer lugar, nuestra base de fe tiene que estar solidificada en la persona de Jesucristo, la doctrina de la palabra, pero también en una base razonable de que tanto la revelación de Jesucristo como la revelación de Dios por medio de su palabra puede ser defendida por medio de la razón. Es decir, que tiene base como para sustentarlo frente a la crítica, frente al examen crítico. Entonces, puede ser que haya personas que nieguen esto, pueden ser que haya personas que se opongan a esto, puede ser aún cristianos que digan, bueno, la apologética no es necesaria, la apologética no es algo que nos demanda nuestro Señor Jesucristo, pero vemos ahí el apóstol Pablo muchas veces tuvo que hacer apologética de su fe. Tuvo que defender su fe frente a sus compatriotas judíos, tuvo que defender su fe frente a los mismos cristianos que muchas veces la comunidad del siglo I allí en Jerusalén le cuestionaban algunas de sus ideas o algunas de sus cartas. Tuvo que defender su fe ante las autoridades romanas, ante las autoridades extranjeras, ante el mismo emperador tuvo que hacer una apologética de su fe. Entonces, el tener nociones básicas de esta hermosa parte de la teología que es la apologética no mancha el currículum de un cristiano, es más, lo pule, te da más brillantez a tu conocimiento y a tu experiencia con Dios. ¿Por qué es necesario tener una base para nuestra fe? Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestros cimientos de nuestra vida espiritual tienen que estar fundadas sobre la roca. La roca es firme, la roca también es palpable. Podemos palpar al Señor Jesús, pero hay evidencias de su existencia, hay evidencias de su obrar, hay evidencias históricas, testimoniales de su resurrección, hay evidencia de que Dios existe, hay evidencia de que la fe no es solo algo que tiene que ver con la elaboración de la mente del creyente o con los pensamientos íntimos de una persona. La fe es algo
que se basa en realidades que quizás no la podemos ver y palpar con lo material, pero sí tenemos evidencia de ello en lo material y se puede corroborar a través también de la experiencia. Bien, la apologética es aquella obra que intenta fundamentar delante de otras personas la fe cristiana de manera de que pueda aportar otro elemento que ayude al cambio de posición. Por medio de la apologética no vamos a transformar a las personas. Por medio de la apologética no vamos a convertir a las personas, pero le vamos a dar un apoyo fuerte al mensaje del Evangelio. Si un creyente está predicando el Evangelio y de repente aparece algún ateo catedrático y te dice, yo no creo que Jesús haya existido, tu Jesús es una fantasía, dame pruebas, evidencias de que Jesús existió. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu argumento? O si alguna otra persona dice, pero si Dios existe, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué hay niños que mueren? ¿Por qué hay personas que sufren? Si hay un Dios de amor, bueno, todopoderoso, que todo lo sabe. ¿Cómo es posible que Él sepa que se están matando, que se están asesinando personas en oculto y no hace nada? Entonces, todas esas cosas pueden tener o pueden causar cierta dificultad a aquel creyente que no tiene una base sólida de su fe. Otra vez, nuestra fe tiene que estar basada en Jesucristo, en la palabra, pero también puede tener una lógica base razonable. Bien. Básicamente, la apologética puede ser evidencia o llamada clásica o presuposicional. La apologética evidencial trata con la evidencia del cristianismo, la resurrección de Jesús, la realidad de los manuscritos bíblicos antiguos, el cumplimiento de las profecías, los milagros, etc. La apologética, que se conoce como presuposicional, trata con las presuposiciones de aquellos que se oponen al cristianismo, ya que éstas afectan la forma como se ve la evidencia desde el punto de vista de las personas y la razón. Algunas áreas de debate dentro de la apologética cristiana tratan con el uso de la evidencia, la razón, la filosofía, la metafísica, etc. ¿Deberá la apologética usar solamente aquellos criterios que son aceptables a los no creyentes? ¿Se está permitido usar la Biblia para defender nuestra posición o debemos hablar del cristianismo sin el apoyo de la palabra? ¿Es la sola razón suficiente para probar la existencia de Dios o la verdad del cristianismo? ¿Cuánta razón y evidencia deberían ser usadas a la luz de las enseñanzas de las Escrituras de que es Dios quien abre la mente para entenderlas? ¿Qué papel juega la oración usando la Biblia, la naturaleza pecadora del no creyente al testificar? ¿Cómo interactúan estos factores para atraer a un no creyente a la fe? Estas preguntas son fáciles de hacer, pero responderlas se torna difícil. Jesús escogió a una persona religiosa altamente educada como el apóstol. Esta persona fue Pablo. El resto de ellos fueron pecadores, un recolector de impuestos, un doctor, etc. Ellos fueron personas normales que estuvieron disponibles y dispuestas a ser usadas por el Señor. Fueron llenos del Espíritu Santo y fueron usados como vasos de barro en las manos del alfarero. Como Dios usa a todas las personas dispuestas para ser recipientes de su gloria. Por tanto, cuando nosotros hacemos apologética, también lo hacemos por la fe. El Señor ha llamado a cada cristiano para que pueda estar listo
para hacer defensa de su fe. Esto significa que vos estás llamado a dar respuesta razonable a preguntas con relación al cristianismo, es decir, a tu fe. Ahora bien, esto no significa que vos debas ser un doctor en apologética o en filosofía o en teología. Sin embargo, esto significa que vos vas a tener que estar dispuesto a dar al menos una respuesta a tus creencias, a la crítica de tus creencias. Y también, obviamente, esto implica pedir la ayuda a Dios para que fundamente nuestro hablar y estudiar, leer, profundizar, optar por otros temas que nos van a edificar, que también van a dar base a nuestra fe cristiana. Yo no digo que la razón va a estar sobre la fe, sino que la razón y la fe pueden estar equilibradas. La razón y la fe son dos medios por los cuales accedemos a tal vez el mismo conocimiento. Podemos acceder al conocimiento de Dios por medio de la razón y podemos acceder al conocimiento de Dios por medio de la fe. Obviamente, acceder al conocimiento de Dios solo por la razón puede implicar que ese camino va a ser imperfecto, porque nos va a faltar todo aquello que por la fe se recibe, es decir, la revelación. La razón puede vislumbrar la revelación, pero la fe es la que asume la revelación, la ve en su plenitud. Por eso podemos equilibrar las dos cosas. Si solo vemos solo por la fe y no entendemos las razones, podemos ir hacia el extremo del fanatismo. Si solo vemos la razón y desechamos la fe, podemos convertirnos en cristianos liberales, cristianos escépticos, que creemos en Cristo, que aceptamos la fe como algo moral, pero no va a caber nunca aquello que repugne a la razón, como por ejemplo la resurrección de Jesús de entre los muertos, la multiplicación de los panes y los peces, la ascensión de Jesús, la creación del mundo de la nada, etc. Entonces tiene que estar equilibrado estas dos cosas. Cuando tengamos esto equilibrado, vamos a tener una base firme para no solo defender nuestra fe ante la pregunta, el ataque o la duda, sino para tener nosotros la certeza de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que nos fue enseñado y revelado. Por eso Pablo dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con la mente, con el conocimiento, con la razón. Uno de los puntales del cuadrilátero wesleyano es la razón. La fe no se desarma ante la razón, como piensan, por ejemplo, algunos escépticos, algunos ateos o liberales. La fe y la razón pueden ir juntas. Bien, que Dios te rebendiga. Espero que te haya gustado este video. Lo intenté hacer lo más corto posible, como para que tengas una idea resumida acerca de lo que es la apologética, pero yo te animo a que te sigas instruyendo, a que puedas leer buenos libros acerca de la apologética, acerca de temas que tienen que ver con la defensa de la fe, como la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo, como la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, como la evidencia de los libros o personajes bíblicos, como las evidencias acerca de la existencia de Dios. Y nosotros en estos videos que siguen vamos a tratar de abordar algunos de estos temas, no de forma académica, porque reconozco que mi fuerte no es la apologética, sino la teología en general y la teología, específicamente la teología bíblica wesleyana, pero voy a tratar de dar un pantallazo de algunos temas apologéticos fundamentales para que te sirva en tu
formación y estudio acerca de la palabra de Dios para fundamentar tu vida cristiana. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.